Muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida a este espacio de IntelliJuris en colaboración con GIRE que tenemos mensualmente, que se llama Hablemos de Nosotras, Derechos Sexuales y Reproductivos. El día de hoy me acompañan dos mujeres feministas que tienen una experiencia importantísima en temas relacionados con derechos y justicia reproductiva, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. El tema de la sesión de hoy es analizar la sentencia reciente de la Suprema Corte de Estados Unidos, conocida como Dobbs contra Jackson. Les voy a dar una muy breve introducción para dejar espacio de que las panelistas del día de hoy, pues que conocen el contexto de manera mucho más cercana, nos puedan ahondar en qué es lo que significó o lo que significa para el contexto de Estados Unidos y de la región latinoamericana esta sentencia, pues que como saben ya tuvimos una sesión previa sobre este tema aquí en este mismo espacio, pero revirtió básicamente el precedente de Roe versus Wade que en Estados Unidos pues había dado pues protección al tema del derecho al aborto durante 50 años. Entonces, nada más para dar un poco de contexto antes de presentar a nuestras invitadas, decir que el 24 de junio de 2022, o sea, hace exactamente 2 meses, se están cumpliendo el día de hoy, la Suprema Corte de Estados Unidos publicó su decisión de Dobbs contra Jackson. Esta decisión estuvo relacionada con una nueva legislación en el estado de Mississippi que limitaba el acceso al aborto a las 15 semanas de gestación, que era un periodo menor al establecido en el histórico precedente constitucional de Roe versus Wade y de Planned Parenthood contra Casey. Por esto es que la Suprema Corte pues entra a esta discusión y con una mayoría de 6 contra 3, básicamente se elimina el precedente de casi 50 años que estableció una protección constitucional al aborto vinculada al derecho a la vida privada. Ya mucho se ha hablado de esto en su momento y en semanas posteriores, pero por supuesto que esto pues marca un hito histórico que tiene pues muchos retos por venir, pero también algunas oportunidades que vale la pena que discutamos ya con esta distancia relativa que nos dan los 2 meses de la emisión de la sentencia. Entonces, pues bueno, eso será a grandes rasgos el tema que discutiremos aquí el día de hoy. Decirles también que tenemos pues a dos grandes invitadas. Tenemos por un lado a Dinora Martínez. Ella es médico, graduada en México con 35 años de experiencia en medicina general y durante más de 10 años ha luchado como activista por la justicia reproductiva, enfocándose en las poblaciones más impactadas por las diversas formas de opresión, incluyendo la comunidad inmigrante, indocumentada, Latinx y LGBTQ. Actualmente se desempeña como directora asociada de educación a nivel nacional en el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva y es parte de la Escuela de Formación Feminista Transnacional con la organización Latinas en Poder e instructora de promotora de salud comunitaria con la Universidad de Texas A&M. Dinora, bienvenida, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Y Gracias. tenemos Y tenemos por otro lado también a Catalina Martínez. Ella es una feminista colombiana que actualmente se desempeña como directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Nació en Cali, Colombia, es integrante del movimiento Causa Justa y una de las demandantes del fallo histórico que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia. Fue litigante de los casos Guzmán Albarrán contra Ecuador y Manuela contra Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace parte de la campaña Niñas No Madres y fue una de las litigantes que presentó los casos de esta campaña ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista de derechos humanos y tiene 2 maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Muy bienvenida, Cata, qué gusto tenerte aquí también el día de hoy. Muchas gracias, Isabel, y qué lindo compartir con Dinora. Pues para arrancar esta discusión con la experiencia que ambas traen a la mesa sobre este contexto en Estados Unidos, quisiera preguntarles
¿Qué implicaciones consideran que tuvo y tendrá la sentencia de Dobbs en Estados Unidos directamente, pero también en Latinoamérica, que también mucho se ha hablado, al menos en México y supongo que también en Colombia y en toda la región, de cómo es que podría impactar el acceso al aborto? Entonces, si podemos empezar contigo, Dinora, por favor. Claro, claro, gracias, gracias por el espacio. Y efectivamente, aunque estamos enfadadas, estamos después de esta decisión terrible, nos sentimos como aplastadas, ¿verdad? Por la imprudente sentencia de la Corte Suprema. No nos sorprende porque históricamente la Corte nunca ha estado a servicio de nuestras comunidades. Y a pesar de que la Corte o los políticos antiaborto digan al respecto, el acceso a la atención al aborto es una parte fundamental de nuestros derechos humanos. Es nuestro derecho fundamental el de formar nuestras familias, acceder a la atención sanitaria que necesitamos, a decidir si queremos tener hijos o no queremos tenerlos, o en nuestros propios términos, ¿verdad? ¿Cómo queremos hacer crecer en nuestras familias? Entonces no fue como una novedad, porque a pesar de que existía o estaba vigente Roe v. Wade, que lo hacía legal, pero no accesible. Desafortunadamente, en Estados Unidos, nuestras comunidades más impactadas son las comunidades de color, las comunidades latinas, latinex, y efectivamente ahora, después de este fallo terrible, pues ha habido muchos cambios. Las leyes estatales van desde prohibiciones completas del aborto con sanciones penales hasta protecciones contra el aborto, que incluyen la financiación para clínicas, protecciones legales incluso para los médicos, ¿verdad? Y algunos estados, la provisión de los servicios de aborto seguirá siendo legal y estará disponible porque los estados tienen políticas vigentes antes de la decisión de Dobbs, ¿verdad? Por ejemplo, específicamente en el estado de Texas, en el sur, que es donde yo me encuentro, mi base está en McAllen, en el área del Valle del Río Grande, que es la parte más al sur de Texas. Tenemos aún más estas barreras y este impacto tan tremendo en nuestras comunidades con nuestras comunidades latinas, latinex y con la comunidad LGBTQ. Y bueno, por ejemplo, teníamos Whole Woman Health, era la única clínica en el Valle del Río Grande está compuesto por 4 condados y servía a estos 4 condados. Entonces, a raíz de esta decisión, se cierra esta clínica y se mudan a Nuevo México y bueno, ahí empieza toda esta serie de barreras y de más pues impactos negativos, ¿no? A nuestras comunidades. Eh, Sabemos que incluso también hay otras personas que pueden quedar embarazadas o que tienen abortos, incluidos algunos hombres transgénero, personas no binarias o de género no conforme. Entonces, lo que sí es una realidad es que más según las estadísticas, más de 4 de cada 10 de las mujeres entre las edades de 18 a 49 años que viven en los Estados Unidos, que viven en estados en donde el aborto se ha vuelto pues ilegal o no accesible, enfrentan mayores barreras para acceder a la atención médica en general. Las mujeres de color sabemos que tienen recursos financieros más limitados, tienen opciones de transporte más limitados que las mujeres blancas, por ejemplo. Viajar fuera del estado, por ejemplo, las mujeres que están aquí en el estado de Texas, que tendrían que viajar a los estados alrededor, como en este caso Nuevo México, pues significa que se tiene que perder días de trabajo,
se tiene que gastar en el transporte, en la alimentación, en el cuidado de niños. Entonces, todas estas situaciones vienen a impactar grandemente a nuestras comunidades latinas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el temor de nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad indocumentada, ¿verdad? Que no pueden viajar fuera del estado para acceder a un aborto. Aquí tenemos los checkpoints a cierta distancia de la frontera, en donde ya ahí es una limitante para todas aquellas mujeres y todas aquellas personas que pueden quedar embarazadas y que no tienen sus documentos. Entonces, son desafíos y barreras, ¿verdad? Que se están elevando más, y ya existían, se están elevando más a raíz de esta decisión, es el impacto, ¿verdad? Estas comunidades que tienen mayores desafíos para acceder al cuidado de salud, al seguro médico, incluso para acceder y navegar información sobre cómo obtener un aborto en comparación con las mujeres blancas, ¿verdad? También las consecuencias económicas negativas, porque muchas mujeres que no pueden abortar van a tener hijos que no habían planeado y van a tener que enfrentar los costos asociados de criar un hijo, ¿verdad? Además de los costos directos, la falta de acceso al aborto puede afectar las oportunidades de trabajo, profesionales, educativas, de las personas, ¿no? Entonces, definitivamente estas decisiones de estos políticos irresponsables que siguen sus propias agendas, pues han estado trabajando durante décadas para dificultar al máximo el acceso al aborto, ¿no? Y estos continuos ataques al acceso al aborto que han terminado en esta terrible decisión. Entonces, y han obligado a nuestras comunidades más vulnerables a cargar con este peso de esta injusticia, ¿no? Entonces, es obligar a las personas a recorrer largas distancias, a esperar días entre citas, a pagar de su bolsillo porque no hay cobertura de seguro, etcétera. Entonces, definitivamente son implicaciones muy grandes que las personas están actualmente presentando en los estados en donde definitivamente el acceso es imposible, como aquí en Texas. Muchas gracias, Dinora, por darnos este importante contexto, y creo que también de lo que compartes rescato pues esta idea de cómo, si bien fue importantísimo y terrible, digamos, este fallo que revierte la sentencia de Roe, esto viene de un contexto que ya estaba sucediendo años atrás, ¿no? No es que teníamos una situación ideal de acceso y de pronto llega el fallo, sino que ya existían limitaciones muy importantes para el acceso a servicios que, como dices, tienen un efecto diferenciado en ciertas poblaciones, en las poblaciones racializadas, en las poblaciones migrantes, LGBTQ+, y eso, pues bueno, es lo que desde los movimientos feministas hemos dicho siempre, ¿no? El aborto como tema de justicia, además de un tema de derechos en el cual, por supuesto, ahora se divide el país, digamos, en dos, esos estados que van a seguir garantizando el acceso al aborto y que de hecho se nombrarán estado santuario, y aquellos que al contrario, ¿no? Cambiaron su legislación de manera pues inmediata a la sentencia. Y esto pues sí creo que en el caso, en el contexto mexicano también nos resuena mucho, ¿no? Siendo un estado federal como lo es Estados Unidos, pues sí, nosotras históricamente no hemos tenido un precedente nacional, y en ese sentido, pues sí, tenemos estados como la Ciudad de México en el que se ha garantizado el acceso al aborto desde hace 15 años, y otros estados en lo que todo lo contrario, y el reto que significa para las personas viajar de un lugar a otro, pues es importantísimo. Entonces, sí, muchas gracias por puntualizar en estos elementos que sin duda son pues muy importantes para entender qué es lo que sigue para Estados Unidos a partir de este fallo. Cata, por favor, si nos puedes compartir también tu perspectiva acerca del efecto de la sentencia, particularmente en Latinoamérica.
Claro, claro que sí. Bueno, yo, por supuesto, no podemos desconocer que la decisión en Estados Unidos va a tener de alguna manera un impacto negativo de alguna forma en Latinoamérica, en el sentido en el que va a legitimar o a soportar discursos antiderechos, fundamentalistas, conservadores, ¿no? De personas que no han querido avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos reproductivos a nivel de la región, y pues tener un país como Estados Unidos que hace un retroceso como este, pues de alguna manera va a legitimar esos recursos. Esos discursos. Pero yo quisiera traer más bien una perspectiva algo positiva frente a la región y los marcos normativos que tenemos en este momento para proteger nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos y pues nuestros derechos reproductivos en particular. Y para ello yo quisiera pues precisar que cuando se reconoce el derecho al aborto en Estados Unidos, en la decisión de Roe versus Wade, lo que hace la Corte es que interpreta un artículo de la enmienda 14 en Estados Unidos, que es el artículo sobre privacidad. Y lo que dice la Corte básicamente es que bajo ese derecho a la privacidad, pues las personas tienen el derecho de poder acceder a servicios de aborto y que de hecho el involucramiento del Estado tiene que ser muy pequeño porque se trata pues de un derecho a la privacidad de las personas. Entonces fue así, digamos, que de alguna manera se reconoce este derecho al aborto a través de la interpretación de la privacidad. No sobra decir que es el mismo artículo sobre el cual se ha avanzado en el reconocimiento de otros derechos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de las personas del mismo sexo, el matrimonio interracial, el acceso a técnicas de reproducción asistida. Entonces, este precedente de la Corte Nuevo que revierte esa decisión de Roe, pues es muy preocupante a nivel jurídico en el sentido que puede abrir puertas para otro tipo de retrocesos de derechos que se han alcanzado bajo la interpretación del mismo artículo. Entonces, ese es como un primer contexto jurídico en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, nosotras o nuestras sociedades han avanzado a grandes pasos en el reconocimiento de los derechos constitucionales. Nuestras cartas constitucionales son mucho más amplias en la batería de derechos que reconocen, pero sobre todo hemos tenido una cultura fundada en derechos humanos, en donde nuestros estados han ido poco a poco, no solo firmando como Estados Unidos, sino también ratificando instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y reconociendo la competencia de órganos internacionales y regionales de derechos humanos, cosa que no pasa en Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos hubiera ratificado instrumentos internacionales y regionales y hubiera reconocido competencia de cortes, estaría seguramente en este momento siendo demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente después la Corte podría conocer de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero eso no ha sido así. Estados Unidos no ha tenido esa tradición, mientras que nuestros países latinoamericanos sí la han tenido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que los avances que hemos hecho en aborto recientemente en México con la decisión de la Corte Suprema, en Colombia con la decisión de la Corte Constitucional, son decisiones completamente arraigadas en ese sistema de derechos humanos. Entonces, primero, son decisiones en donde el acceso al aborto se reconoce a través de muchos derechos, ¿no? No solamente derecho a la privacidad y libertad en algunos casos, sino que hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la libertad de conciencia, del derecho a la igualdad, es una batería de derechos los que terminan siendo reconocidos en estas decisiones y que están reconocidos en nuestras constituciones, porque nuestras constituciones inclusive tienen una batería de derechos económicos, sociales y culturales que no existe en Estados Unidos, digamos, a nivel constitucional. Entonces, eso es una primera gran garantía, digamos, del avance de nuestros derechos en Latinoamérica. Y lo segundo
es que esas decisiones de nuestras cortes también han integrado los estándares de derechos humanos internacionales y regionales, ¿no? A través del control de convencionalidad entran, digamos, como todos esos estándares que existen frente a los derechos reproductivos a nivel internacional y regional. Lo que quiere decir que estamos, pues, muy protegidas a nivel normativo en el sentido en el que si quisiera haber un retroceso en nuestros derechos en Latinoamérica, pues sería muy fácilmente demandable el Estado ante alguno de estos instrumentos, órganos internacionales bajo los instrumentos internacionales e inclusive bajo un primer criterio de los derechos económicos, sociales y culturales, y es el principio de no regresividad, ¿no? Nosotras estamos sujetas a ese criterio. Entonces, dicho esto, yo quisiera ser positiva en el sentido de lo que nos otorgan nuestros marcos normativos y no solo en aquellos países en donde se han hecho avances, sino inclusive en aquellos donde siguen existiendo restricciones totales en el sentido en el que seguiremos demandando el avance y la liberalización de los derechos reproductivos a través de los marcos constitucionales y derechos humanos que han sido ratificados por estados a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, eso quisiera pues que fuera como una primera reflexión frente a la pregunta que me haces del impacto, y es que quizás también volteemos a mirar lo que tenemos en la región y cómo esos avances grandes que hemos hecho pueden inspirar otros países de la región para contrarrestar los discursos pues que se pueden crear o potenciar por lo que pasó en Estados Unidos. Sí, muchas gracias, Cata. Sí, creo que este contraste pues ha surgido mucho a partir de el contexto que tenemos actualmente. Pues sí, apenas hace unos 2 meses fue que se revirtió la sentencia de Roe v. Wade, pero también tenemos meses apenas de la sentencia de causa justa, pues que ha sido importantísima como una nueva vanguardia para entender el aborto de manera distinta en Latinoamérica. Tenemos el caso de Argentina, que despenalizó a nivel nacional, las sentencias de México, que ya están por cumplir un año, y sí es un contexto pues que se ve contrastante, ¿no? Mientras que en algunos países se avanza, y además en términos tal vez más robustos en cuanto al entendimiento de derechos humanos, pues tenemos retrocesos importantísimos en un país que además pues fue referente durante mucho tiempo, ¿no? De tener al menos esta protección constitucional al derecho al aborto. Y creo que también esto que menciona sobre las tradiciones jurídicas y políticas, también diría yo, distintas entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, también es un contexto importante, ¿no? Como el entendimiento que creo que se tiene en Latinoamérica de los derechos sociales, como dices, del aborto no solo vinculado al derecho a la privacidad, sino también el derecho a la salud, el derecho a la información, la autonomía reproductiva en general es una visión distinta del papel que debe cumplir el Estado hacia las personas, mientras que en Estados Unidos tradicionalmente se ha tenido una versión pues más reducida, digamos, del papel del Estado en cuanto a provisión de servicios sociales. Y tenemos este contexto que ya mencionaba Dinora, pues de falta de acceso a servicios, particularmente para ciertas comunidades, porque por ejemplo el tema de gratuidad de servicios de aborto, que siempre ha sido tan fundamental en las discusiones latinoamericanas, pues en Estados Unidos es más retador, digamos, llegar a no solamente que se permita y no se criminaliza, sino que se garantice. Entonces, bueno, tomando también en cuenta pues esto con lo que cerrabas, ¿no? Esta mirada un poco más optimista ante este contexto difícil de dónde, hacia dónde podemos ver, sabiendo que ha habido avances en ciertos países de Latinoamérica y ahora este importante reto, retroceso en Estados Unidos, me iría con esta segunda pregunta. ¿Cómo consideran ambas que estas recientes experiencias latinoamericanas pueden relacionarse, vincularse, hablar con el contexto de Estados Unidos y con el movimiento que hay en Estados Unidos, y cuáles serían las oportunidades de aprender de las experiencias de ambos, y en qué medida creen que pueda ser aplicable, digamos, la experiencia que se han tenido en países como Colombia, Argentina, México, al reto que ahora enfrentan en Estados Unidos. Si pudiéramos empezar contigo, Dinara. Sí, claro, gracias y excelente pregunta porque está muy conectado con lo que dice Cata. Es de veras, nosotros como organización que lucha por los derechos reproductivos dentro del marco de la justicia reproductiva,
Somos una organización que hemos estado en la lucha ya por más de 25 años, 28 años para ser exactos, en donde nos basamos en esta intersección de la salud y los derechos reproductivos, los derechos inmigrantes, los derechos civiles de los latinos y de la justicia económica. Somos de las pocas organizaciones que nos enfocamos específicamente en la comunidad latina o latinex, ¿no? Para que poder transformar estos sistemas que de alguna manera nos obstaculizan nuestra capacidad de recuperar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, en base a esto, creo que es muy importante que nosotros como movimiento, parte de este movimiento, volteemos la mirada a lo que nuestras hermanas en estos países han logrado. Reconocemos que esto no lo podemos hacer solas, ¿verdad? Necesitamos ahora más que nunca ese apoyo y ese acompañamiento. El voltear nuestra mirada y ver, bueno, qué estrategias han funcionado, qué podemos compartir, qué oportunidades tenemos de aprendizaje nosotros como base o como movimiento en Estados Unidos de nuestras hermanas a través de Latinoamérica, ¿verdad? Y de hecho estamos empezando con esta apertura y buscando estas colaboraciones y estas alianzas, porque definitivamente reconocemos que necesitamos ahora más que nunca la unidad. Es importante reconocer que hemos retrocedido, ¿verdad? Siendo, como tú decías, el ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, pero ahora con este retroceso tenemos que volver a nuestros rudimentos, volver a nuestra base, volver a lo elemental y buscar esa unión, buscar qué estrategias, de qué manera han construido este poder en estos países, cómo se han ganado estas luchas poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Porque sabemos que esto no ocurre de la noche a la mañana, pero lo que sí tenemos bien claro es que a través de educar a la base comunitaria, a organizar y movilizar, paso a paso esto lo vamos a lograr, vamos a continuar. Hemos tomado una posición en donde no es de derrota, no nos han vencido. Tenemos que continuar, transmitir esa fuerza y seguir empoderando a nuestras comunidades, a nuestras latinas, a las mujeres en todos los lugares en donde tenemos base. Tenemos 4 estados donde tenemos base formal y también tenemos un proyecto de construcción de base a nivel nacional. Y hemos estado tomando a partir de esta decisión la iniciativa de dar un paso adelante, no conformarnos con esta decisión y vamos a continuar en la lucha, ¿verdad? Dentro del movimiento, pero definitivamente nos enfocamos y se me fue la palabra, pero como latina, como movimiento que nos enfocamos en la comunidad latina, sabemos que las latinas a través de Latinoamérica no viven vidas en un solo tema, está muy parecido a lo que vivimos a nosotros o nuestras comunidades aquí en Estados Unidos. Enfrentamos barreras estructurales que sirven solamente para socavar nuestros derechos
y para elevar esas injusticias. Entonces, sabemos de dónde vienen las raíces de estas barreras, de ideologías racistas, misóginas, homofóbicas, reforzadas por estas políticas gubernamentales, por instituciones culturales, e incluso en nuestros propios hogares y comunidades, ¿no? Entonces es por eso que nosotros nos enfocamos en el desarrollo del liderazgo de las activistas, de las organizadoras comunitarias, para que se replique esto empezando desde nuestra familia, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestras comunidades, especialmente afectadas. Nosotros trabajamos mucho, muy de cerca con comunidades, aquí les llamamos en las colonias, que son asentamientos que tienen mucha necesidad y que estamos como muy parecido a nuestras comunidades en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, lo que estamos haciendo es voltear nuestra mirada y buscar ayuda, buscar apoyo y buscar ese acompañamiento en esta lucha que no nos va, esta decisión no nos va a detener, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros tratamos de llevar a nuestras bases, porque durante todos estos años hemos podido construir una base fuerte, sólida, robusta, de mujeres y de personas que están preparadas para la lucha, para seguir educándose, para seguir hablando en público, hablando en un rally, para seguir haciendo abogacía, para seguir utilizando todas las maneras posibles para seguir luchando por la salud, dignidad y justicia de nuestras comunidades. Muchas gracias, Dinora, y qué lindo escucharte también y qué importante recuperar este espíritu de no quedarse en la derrota, ¿no? Por supuesto que es un elemento muy retador que se haya revertido la sentencia de Roe, pero claro que habrá un día después y estamos viviendo en ese, y en ese habrá que garantizar el acceso y también es un camino pues lleno de oportunidades y de la fuerza que ya existe en las comunidades. Entonces también creo que ante una situación como esta que sucedió hace 2 meses, sí creo que es fácil quedarse en este discurso de lo terrible que fue, porque claro que es terrible, pero bueno, creo que siempre es muy esperanzador por recuperar esa fuerza y esa potencia de quienes siguen trabajando y pues bueno, en toda América, no solamente en cada uno de los países. Sí, muchas gracias por esto. Cata, por favor, si nos puedes compartir. Sí, claro. No, pues primero decir que desde pues Latinoamérica y desde el sur estamos completamente solidarizadas con nuestras hermanas en Estados Unidos. Sabemos que están metidas en la lucha día y noche, ¿no? Y es una lucha que no solo incluye litigios ahorita a nivel de estados, múltiples además, sino además pensar cómo poder llegarle a un eventual congreso para poder pasar una ley, hasta cómo se garantiza el acceso, cómo se fortalece el movimiento, cómo se moviliza. No, hay miles de frentes abiertos en este momento en Estados Unidos y nos solidarizamos y desde lo que podamos aportar desde estos lares estamos más que abiertas a poder hacerlo. Yo creo que hay dos cosas específicas que quizás desde las lecciones aprendidas que tenemos en Latinoamérica podríamos aportar. Una de ellas es, desafortunadamente, en la región hemos vivido con los marcos de derechos reproductivos más restrictivos que existen, ¿no? Tenemos 6 países en la región en donde hay totales prohibiciones al aborto, donde las personas no pueden acceder ni siquiera para salvar su vida, y eso pues ha requerido que seamos muy creativas en las estrategias que hemos usado para lograr garantizar el acceso y lograr evitar la criminalización de mujeres, ¿cierto? Y eso ha significado muchas veces
hacer litigios o llevar la conversación a otros campos que no son exclusivamente del aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El Salvador, cómo en una total prohibición garantizamos que las mujeres no sean criminalizadas, pues entonces nos fuimos por un litigio sobre secreto profesional médico, ¿no? Cómo garantizábamos el principio de confidencialidad de los y las profesionales de la salud para que no tuvieran que denunciar a mujeres y no recayera una obligación de denuncia frente al personal de salud, porque además a lo largo, digamos, de la región tenemos unos marcos normativos contradictorios frente al secreto profesional médico, ¿no? En donde por una parte recae un deber de denuncia y por otra, pues se protege el principio profesional médico. Entonces, una, digamos, de las cosas que se logró en el caso de Manuela contra El Salvador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue garantizar que en el marco de la atención en salud sexual y reproductiva queda vedado el deber de denuncia, de tal forma que los y las profesionales de la salud deben atender. Entonces, son tantos puntos de entrada y tantos frentes que se van a abrir a nivel de litigio que creo que ahí hay un laboratorio de experiencias, pues de tristes experiencias en Latinoamérica, pero que pueden aportar quizás a ir descubriendo también este tipo de estrategias y hacia dónde se pueden ir, digamos, como los litigios en Estados Unidos ahora en aquellos estados en donde se están empezando donde pasaron ya restricciones importantes al aborto. Y un segundo tema que yo creo que puede ser y que creo que ya está llegando también poco a poco es esta ola verde latinoamericana, ¿no? Es decir, esta lucha por la despenalización social del aborto, por poder llegar a cambios culturales que al final en la calle sea ley, como decían las argentinas, ¿no? Cuando no había pasado el aborto en Argentina, ya había una movilización masiva en el país que reclamaba el derecho porque en la calle ya era ley, porque el cambio cultural se había hecho, porque ya las mujeres habían integrado que esto era un derecho, pero lo habían integrado en todas las esferas de la sociedad, inclusive fuera, digamos, del movimiento feminista. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera ir creando y como subiendo esa ola verde y que alcance también a nuestras hermanas en Estados Unidos de forma masiva, que salga del movimiento feminista, que sean muchas las personas que se pronuncien, que reclamen, que no? Y además en Estados Unidos es algo que es fácilmente alcanzable porque las cifras nos dicen y las encuestas nos dicen que la mayoría del país está a favor del aborto, ¿no? Entonces, pues efectivamente creo que también esa lucha por la despenalización social es algo que nos puede unir en todas las Américas. Sí, muchas gracias, Cata. Sí, creo que es parte de lo que también nos ha emocionado mucho en México, ver cómo había cierto trabajo sí, comunitario, local que se hacía, pero al mismo tiempo aquello que pasó en Argentina, lo que sucede en Colombia, lo que le pasa también a nuestras hermanas en El Salvador, pues nos impacta de manera muy cercana, también en condiciones pues culturales y de cambio social, no solamente en lo jurídico, en lo legislativo. Entonces, bueno, pues sí que importante esto. Y también quisiera aprovechar esta mención que hacía sobre las experiencias de criminalización en América Latina y particularmente en Centroamérica, que son los marcos más restrictivos, para referir a una pregunta que nos hicieron del público. Dicen, ayer salió un episodio en el podcast del New York Times donde hablaban de la posibilidad de criminalizar a las mujeres por abortar. ¿Creen que esto pase? Entender, ¿no? Ya creo que hemos hablado aquí sobre la falta de acceso que hay especialmente para ciertas comunidades en Estados Unidos a partir de la sentencia de Dobbs, pero creo que sí tal vez no hemos ahondado mucho en la criminalización como tal, en los efectos no solo de la falta de acceso, sino en los posibles efectos pues penales también y de estigma que puede tener esto hacia las mujeres. Entonces, pues no sé si nos quieran compartir alguna reflexión sobre esto. Sí, definitivamente yo creo que es todavía de la mujer o la persona que tiene que tomar esta decisión, ¿verdad? Que es muy personal, ir cargando con toda
todo esto en su bagaje y todavía aunarle la criminalización. Aproximadamente en el mes de, creo que fue en marzo, sí fue como en marzo, aquí en Texas, en el Valle del Río Grande, en uno de los condados, una mujer X fue al hospital y precisamente eh, el personal médico violando su confidencialidad, esta mujer llegó con un aborto en proceso y el personal médico le habla al sheriff y entonces la mujer del hospital sale para la cárcel, ¿verdad? Esto fue antes de que pasara lo de la decisión. Entonces se hizo muy mediático, esto muy grande, ¿verdad? Porque la mujer estaba salió en las noticias, su cara salió con esas, cuando los llevan a la cárcel, ¿verdad? La típica fotografía de la cárcel. Entonces salió en todos los medios, las noticias, las televisoras, las grandes empresas, ¿verdad? De comunicación, apoyando y criminalizando y dando como el visto bueno, ¿no? De esta situación, y estaba acusada de homicidio, de asesinato, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todos los grupos y las organizaciones a nivel del Valle que luchamos por el acceso al aborto y que luchamos por la justicia reproductiva, nos manifestamos afuera de la cárcel, hubo protestas, se hizo muy mediático, se hizo mucho ruido y al final de cuentas la mujer salió, ¿verdad? Y le quitaron todos los cargos, ¿verdad? Después el fiscal salió y dijo que se quitaban todos los cargos. Pero, ¿qué fue esto? Como una llamada de atención, como una muestra, como amedrentando a las mujeres y a las personas, ¿no? Todavía no pasa la decisión, estamos en esto, pero esto es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso ha existido y sigue sucediendo. Tenemos casos muy específicos de personas que han necesitado el servicio de aborto, que han tomado esa decisión. Incluso hubo un caso hace como será un mes y medio, una niña que quedó embarazada, una niña de 10 años, quedó embarazada producto de una violación y tuvo que acudir a otro estado para que se le realizara un aborto. Y esto también fue un problema y también salió en todos los medios y se criminalizó y se lapidó a esta persona socialmente, ¿no? Entonces, va a existir, esto está pasando, sí está pasando, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos ahora sí que muchos casos que han estado surgiendo a raíz de esta decisión. Sí, solo como para unirme a lo que decía Dinora, pues cuando se cae el derecho federal con la decisión de Dobbs, lo que pasa es que ya queda como que a la potestad de cada estado cómo se va a regular. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que existía desde antes, que era un aborto libre por etapa gestacional, teniendo en cuenta la viabilidad, ¿no? Hay estados
como el estado de Nueva York, por ejemplo, donde el límite es hasta la semana 24 y donde inclusive el estado de Nueva York es el único en donde el aborto no está en el Código Penal, ¿no? Entonces, en el estado de Nueva York el aborto no está en el Código Penal y además, bajo, digamos, una regulación de salud, las mujeres pueden acceder hasta la semana 24. En el resto de los estados de Estados Unidos, el aborto está en el Código Penal, pero tenía esta eximente de responsabilidad por Roe, que había creado el derecho fundamental que permitía que las mujeres accedieran hasta, digamos, cierta etapa gestacional, teniendo en cuenta un criterio de viabilidad. Cuando se cae Roe, entonces vuelven a regir los tipos penales en cada estado. Y cada estado está ahorita regulando cómo es que se va a acceder al aborto. Entonces es muy posible a nivel, digamos, legal, que las mujeres sean criminalizadas y como nos lo cuenta Dinora, ya está pasando, ¿no? Ya hay casos horribles como los que nos estaba contando Dinora, en donde mujeres que están buscando acceder a un servicio de salud y a un derecho que tenían durante 50 años, pues no solo no están accediendo, sino que están siendo denunciadas y criminalizadas. Sí, y creo que como ya decías, Cata, también tristemente en Latinoamérica pues tenemos mucha experiencia con estos ejemplos de criminalización, incluyendo a niñas víctimas de violación, esta exhibición también que puede haber en medios más allá de la que hace el Estado. Entonces, pues bueno, sí creo que en términos de compartir experiencias también de resistencia en diferentes niveles hacia la criminalización, creo que en este contexto difícil pues también hay muchas potenciales oportunidades. Quiero también recuperar un par de otras preguntas que nos hacen aquí en el chat. Una tiene que ver con un contexto que ya mencionabas al inicio, Dinora, sobre cómo afecta de manera específica a las mujeres migrantes en Estados Unidos esta decisión. Y menciono de una vez la segunda. Dice, ¿consideran que existe algún riesgo en la movilización de medicamentos que se está haciendo de México a Estados Unidos? Y supongo que también la potencial que se pudiera hacer de otros países de Latinoamérica que tienen acceso más libre a medicamentos. Bueno, sí, la verdad es que nosotros somos una organización que no prestamos servicio, ¿verdad? Somos una organización que nos enfocamos en hacer abogacía, en hacer educación, en organizar y movilizar para el movimiento. Pero sí tenemos y sabemos de organizaciones que prestan estos servicios. Incluso tenemos como organización un equipo legal que es el que está estudiando desde cuando el año pasado, en septiembre, surgió SB8 específicamente en Texas. Este equipo legal empezó a investigar para protección de nosotros, de las activistas, de las organizadoras en la comunidad, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro límite. Y qué tipo de información podemos dar, ¿verdad? Actualmente sí sé que hay organizaciones específicamente que se dedican a hacer investigación y a manejar lo del aborto autoinducido con medicamentos. Nosotros no estamos en esa posición aún por cuestiones legales. Estamos en ese proceso, ¿verdad? De investigar y de cuidar nuestras bases, de cuidar no solamente al personal, al staff de la organización, sino a cuidar principalmente a nuestras comunidades y seguir siendo un recurso en el cual podemos nosotros dar información. Esa es hasta ahorita nuestra limitante y es nuestra posición hasta donde podemos llegar. Brindar información que ha sido una de las estrategias, de tal manera tenemos que ser muy, muy cuidadosos, especialmente en Texas. Ya no podemos hacer como antes,
campañas de compromiso cívico, de tocar puerta a puerta y de llevar esta información como lo hemos hecho durante tantos años, ahora nos tenemos que limitar, tenemos que buscar otras estrategias, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y estamos sujetas a lo que el equipo legal de nuestra organización nos recomiende, ¿verdad? Pero sí estamos limitados en ese sentido. Muchas gracias, Dinora. Cata, ¿quisieras agregar alguna reflexión sobre este tema? No, no, me sumo a lo dicho por Dinora. Muy bien, sí, y creo que esto que mencionas sobre tomar en cuenta los nuevos riesgos del contexto, pues sí va a ser importantísimo, ¿no? Entender cómo a veces hay ciertos contextos que nos permiten ser mucho más vocales y promover unas narrativas distintas sobre el aborto con estrategias, ¿no? Tal vez más abiertas, y a veces habrá ciertos contextos, no solamente a nivel país, pero como ya decías, a nivel local, entendiendo que ahora Estados Unidos está pintado de dos colores, digamos, pues como lo ha estado políticamente por mucho tiempo, pero ahora con respecto a este tema del aborto y en ciertos contextos más restrictivos, pues sí, están más limitadas en su actuar. Entonces, pues sí, decir también, como ya también mencionábamos antes, que desde México pues también las vemos, las acompañamos y creo que también tenemos experiencias cercanas en el sentido también de esta lucha estado por estado, ¿no? Que este federalismo en el caso de México diría yo que ha sido positivo en ciertos sentidos, digamos, nos permitió tener a la Ciudad de México con una despenalización legal del aborto desde 2007, cosa que no hubiera podido suceder si hubiéramos tenido una legislación nada más nacional, pero al mismo tiempo, pues ahora hace que nuestra incidencia tenga que seguir siendo estado por estado y que sabemos que en algunos casos pues será muy difícil que transite, ¿no? No podemos tener, aunque tengamos sentencias judiciales, no podemos tener un criterio unificado, al menos ahora. Entonces, decir que también pues esos retos es algo de lo que creo que podemos retroalimentarnos de muy buena manera. Quisiera entonces pasar a una pues última ronda también recuperando este espíritu, digamos, un poco más optimista, porque sabemos que en esta lucha por los derechos humanos y por temas de feminismo, pues por supuesto que siempre se ve muy lejano, digamos, ese momento en el que podamos dejar de trabajar y simplemente cerrar las oficinas, digamos, y dedicarnos a gozar la vida, ¿no? Sabemos pues que el camino es largo y es retador, pero también en el trayecto de esto, pues claro que existen también muchas oportunidades muy valiosas de trabajar juntas, de celebrar también, de acompañarnos. Entonces, pues preguntarle a cada una qué sigue digamos, en este momento, qué sigue en términos de oportunidades en todos los niveles, que están viendo hacia adelante, que se pueda hacer a partir pues de este hecho en el cual se revirtió la sentencia de Roe, pero nos queda también pues una cantidad de posibilidades pues grandes también tomando en cuenta el contexto latinoamericano que ahorita tiene pues mucha fuerza con el cambio cultural de la marea verde y los cambios judiciales y políticos. Entonces, sí, tratar de ver hacia adelante, digamos, pues sí, con esta idea de que no nos rendimos y que la lucha pues seguirá porque además es una lucha global, no solamente regional. Bueno, yo puedo comentar algo al respecto. Definitivamente Latina Institute, desde nuestra trinchera, vamos a continuar luchando por el acceso a la atención reproductiva integral y al acceso al aborto con dignidad y justicia para todas las personas en nuestras comunidades, independientemente de este injusto fallo de la Corte Suprema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pidiendo a las personas que se unan a nuestra lucha. El Instituto de Latinas se involucra en un trabajo de cambio cultural para transformar las narrativas que normalmente tergiversan a la comunidad latina y reemplazarlas con nuestras historias de fuerza, con nuestras historias de poder, ¿no? Entonces, sabemos que
nuestro trabajo de cambio cultural está impulsado por nuestra base de activistas, por nuestras comunidades que son la parte integral del cambio de política pública, del cambio en las narrativas públicas. Entonces, lo que estamos haciendo es continuar organizando, continuar movilizando. Cada estado, en cada base, se están llevando a cabo eventos educativos, se están llevando a cabo reuniones, educación política, se está llevando a cabo entrenamientos para enseñar a nuestras gentes, a nuestras personas en las comunidades, a cómo hablar, por ejemplo, con nuestros familiares y cómo hablar con nuestros amigos acerca del aborto, qué estrategias, qué estrategias de comunicación utilizar, porque sabemos que son temas muy, muy delicados. Estamos enseñando a las personas a tener esas conversaciones complicadas sobre la fe y la justicia reproductiva, cómo poder unir estos temas ahora sí que sin pelear y sin imponer nuestros puntos de vista. Estamos teniendo campañas en contra de las clínicas falsas, estamos teniendo mucha educación política en cada estado que independientemente de las fechas, tienen sesión legislativa. Estamos preparando a nuestras bases para seguir haciendo abogacía, para seguir desarrollando su liderazgo, para seguir organizando a las comunidades. Nos estamos enfocando en los jóvenes, en las jóvenes, en las personas, en el contexto de, por ejemplo, de las universidades, jovencitas que en algún momento dado, pues, pueden ampliar nuestra base y ser esos pilares. Estamos tratando de pasar la batuta, ¿no?, a las generaciones que vienen, y estamos promoviendo todo esto a través de usando nuestras redes sociales, enseñando y educando a la comunidad a obtener recursos fidedignos, que aprendan a distinguir las noticias falsas, que aprendan a cómo compartir información muy delicada, ¿verdad? Y bueno, varias estrategias que estamos tratando de alguna manera de continuar con ese cambio cultural. Nosotros invertimos en el liderazgo en todos los niveles y bueno, pues creemos que es importante crear un espacio en donde los miembros de la comunidad puedan aprender sobre nuestras historias del movimiento, puedan descubrir sus propios prejuicios, ¿verdad? Y por eso es que nosotros nos enfocamos en la educación en este sentido para construir una comunidad de apoyo. Y bueno, tratamos de desarrollar las habilidades de nuestras activistas con capacitaciones como cómo hablar en público, cómo hacer una campaña, cómo dirigirse a los funcionarios o a tus legisladores, ¿verdad? Todas estas estrategias, incluso estamos tratando de explorar, sumergirnos en este movimiento de la marea verde. Estamos tratando de agarrar todos los recursos posibles a nuestro alcance, que se alineen con nuestros valores de salud, dignidad y justicia, y poder seguir adelante en la lucha. No nos vamos a detener, nada ni nadie nos va a detener. Sabemos que contamos con una base fuerte de organizadoras comunitarias, de activistas, de líderes que están replicando este programa o este liderazgo en sus comunidades. Así que definitivamente creo que a partir de esta decisión tuvimos que cambiar
algunas estrategias y como ustedes dicen, ser creativas y bueno, pues vamos paso a paso, creo que lo vamos logrando. Muchas gracias, Dinora. También qué emocionante, qué inspirador escucharte pues en todo este trabajo tan importante que hacen. O sea, ya hablábamos del cambio cultural, pues en el fondo es lo que todas estamos buscando, ¿no? A veces el medio serán las leyes, las políticas públicas, ¿no? Pero en el fondo lo que queremos es cambiar estas realidades comunitarias en las que nos movemos. Entonces, sí, muchas gracias y decirles también que desde México, pues las admiramos mucho y las acompañamos. Cata, ¿quieres compartirnos cómo ves también los próximos pasos, digamos, a partir de esto? Claro, bueno, no, desde el Centro de Derechos Reproductivos, que es la organización donde yo trabajo, que es una organización que usa el litigio estratégico para avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos. En Estados Unidos específicamente mis colegas han estado junto con otras organizaciones litigando muchos de los intentos que se están tratando de pasar para restringir el aborto y han logrado bloquear algunos de estos intentos y creo que pues ese litigio va a seguir y va a seguir estando fuerte y va a seguir acompañando al movimiento sin lugar a dudas durante el tiempo que se venga, mientras se pueden, digamos, concretar, yo creo que acciones mucho más contundentes como ojalá pues pasar una ley en el Congreso eventualmente, ¿no? Eso, digamos, en Estados Unidos. En América Latina y el Caribe creo que tenemos unos retos también enormes, sobre todo frente a la implementación de las decisiones que hemos alcanzado, ¿no? O sea, poder realmente implementar esas decisiones, lo que significa que puedan llegar a ser parte de la política pública, de los protocolos a niveles territoriales, que podamos seguir haciendo socialización, pedagogía de las decisiones, que las personas entiendan, sepan cuáles son sus derechos, que los reclamen, pero asimismo que el sistema del Estado sepa cuáles son sus obligaciones y eso requiere pues un trabajo de la mano con los gobiernos para que efectivamente capaciten a sus funcionarios y funcionarias a lo largo de los territorios, a sus funcionarios y funcionarias a nivel de salud, a nivel de justicia, para que efectivamente pues ya no se sigan replicando pues violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales que lo que tienen que hacer efectivamente es brindar el acceso y proteger a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar a lo largo de los territorios. Y pues finalmente cerrar también con el mensaje de seguir aportándole a la construcción del movimiento, seguir aportándole a esa marea verde, a esas discusiones públicas, a esa movilización social. A seguir siendo creativas en las estrategias que usamos de visibilización, de comunicaciones, escuchar a las generaciones más jóvenes también en las herramientas que quieren aportar para la difusión, porque por supuesto son muy diferentes a las que se nos pueden ocurrir a otras y pues realmente tenemos que escucharnos entre todas y sumarnos y que sin lugar a dudas el feminismo sea cada vez más interseccional, es decir, que cada vez más grupos sean escuchados dentro de estos movimientos, ¿no? Que seamos todas las mujeres con cada una de nuestras particularidades, que podamos estar de alguna forma en la discusión pública sobre estos temas que nos atañen a todas, a todos, a todos, ¿no? Y pues que efectivamente tengamos en cuenta cuáles son las necesidades de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de la población LGBTIQ, ¿no? Porque dentro de Latinoamérica también tenemos una desigualdad enorme frente al acceso a estos derechos, dependiendo de dónde vivimos, a qué grupo pertenecemos y demás. Entonces esa discusión no puede quedar por fuera de lo que se viene en adelante. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido un gusto para mí moderar este espacio y escucharlas y también agradecerles pues el trabajo que cada una hace desde el rol en el que trabaja y desde el espacio geográfico en el que está y decirles que realmente ha sido un gusto y también agradecer a toda nuestra audiencia que también estuvo aquí, que en general participa.
de todas estas discusiones pues importantes que tratamos de traer a la mesa. Entonces, Dinora, Catalina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, fue un placer compartir con Isabel y con Dinora hoy, y bueno, y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Muchas gracias a todas, y pues bueno, aquí seguiremos en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y a toda la audiencia, pues el próximo mes también nos vemos en otra sesión de Hablemos de Nosotras, y ya les estaremos compartiendo el tema del mes de septiembre. Muchas gracias y buenas noches a todas. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.